Buenos días o buenas tardes. Les doy la bienvenida al video del módulo 1 de Derecho Penal 4. En esta sesión vamos a introducir la parte especial del derecho penal y a revisar las primeras figuras relacionadas con la vida, la integridad y la seguridad personal. El objetivo de este módulo no es memorizar nombres de delitos, sino aprender a leer cada tipo penal con método, quién actúa, qué conducta realiza, qué bien jurídico se protege, qué resultado se produce y qué evidencia permite sostener una calificación. Durante los próximos minutos vamos a trabajar con una mirada académica y prudente, evitando convertir una hipótesis de clase en una conclusión digital. Acompáñenme, por favor. En este módulo se busca que el estudiante comprenda la lógica de la parte especial. La parte general nos da categorías amplias como conducta, el dolo, la culpa, la tentativa, la participación o causas de justificación. La parte especial, en cambio, nos va a obligar a estudiar figuras concretas como el homicidio, las lesiones, el aborto, la privación de libertad, el secuestro y otros atentados contra la seguridad personal. Por eso, el propósito central es que aprendamos a distinguir figuras cercanas y a formular una calificación razonada. El estudiante no debe quedarse con el nombre social del hecho, sino identificar el bien jurídico, la conducta, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resultado y la evidencia que permitiría sustentar un análisis. Para trabajar Derecho Penal 4, necesitamos una ruta estable. Primero, identificamos los hechos relevantes. No todo lo narrado en un caso tiene importancia penal. Segundo, determinamos el bien jurídico protegido, porque eso ayuda a ubicar la figura y a evitar confusiones. Tercero, revisamos el tipo penal, es decir, la conducta descrita por la ley. Cuarto, vamos a examinar el elemento subjetivo, si hay dolo, culpa o una finalidad específica. Quinto, preguntamos qué evidencia concreta sostiene la hipótesis. Esta secuencia nos va a ser útil no solamente para el módulo 1, sino para el resto de los módulos de este curso. Con respecto a la parte especial, fuentes y el bien jurídico. Esta parte especial no se estudia de forma aislada. Sus fuentes principales son el Código Penal, las leyes que lo modifican, la jurisprudencia y la doctrina. Pero también se requiere de una lectura cuidadosa de los hechos. En este módulo, el bien jurídico tiene un papel central. Cuando hablamos de delitos contra la vida, el interés protegido es la existencia de la persona. Cuando hablamos de lesiones, se protege la integridad corporal o psicológica. Cuando analizamos la privación de libertad, el secuestro o la detención arbitraria, el centro es la libertad y seguridad personal. El bien jurídico ayuda a ordenar el análisis y a evitar que dos figuras parecidas se confundan. Respecto a los delitos contra la vida. Los delitos contra la vida exigen especial prudencia. En un caso de muerte, no basta con afirmar que existe homicidio. Debemos analizar cómo ocurrió el hecho,
quién intervino, qué conducta desplegó, si existe una intención, si hubo negligencia o si el resultado fue consecuencia de otra conducta inicial. También debemos diferenciar el homicidio doloso del homicidio culposo. En el primero existe voluntad de causar la muerte o aceptación de resultado. En el segundo hay infracción al deber de cuidado. Además, algunas circunstancias pueden agravar la conducta, como lo es la forma de ejecución, la relación con la víctima o la finalidad perseguida. Respecto a los agravantes, la culpa y el resultado no querido. Una de las tareas más importantes es diferenciar las modalidades. Si existe una muerte, debemos preguntar si el autor quiso ese resultado, si actuó con aceptación del riesgo o si lo produjo por descuido grave. También hay que revisar si el caso involucra elementos agravantes como ventaja, precio, si hay encargo, si hay crueldad o relación especial con la víctima. Según la regulación aplicable, la metodología va a evitar que se den saltos procesales. Un resultado dramático no va a convertir automáticamente la conducta en la modalidad más grave. Se requiere más evidencia, informes médicos, reconstrucción de los hechos, testigos, qué comunicaciones se dieron, qué armas se ejecutaron en ese proceso, la trayectoria de las lesiones y cualquier dato que permita conectar la conducta con el resultado. Respecto a la figura del aborto provocado, vamos a hacer un análisis y las condiciones de no punibilidad ante esta realidad. El aborto provocado exige una explicación cuidadosa porque suele estar rodeado de mucho debate moral, social y religioso. En el ámbito jurídico, debemos concentrarnos en la norma penal. ¿Cuál es la conducta? ¿Quién interviene? ¿Qué consentimiento hay? ¿Cuál es el contexto? Y si se cumplen o no los supuestos de no punibilidad previstos en nuestra legislación. Es importante insistir que en el estudio académico no se busca imponer una opinión personal, sino comprender cuando una conducta encaja o no en el Código Penal. En estos casos son relevantes la documentación médica, la edad gestacional, las condiciones de salud, la autorización requerida y la verificación de la ley vigente. Respecto a las lesiones personales y a la violencia psicológica. En las lesiones personales, el punto de partida es la afectación de la integridad. No basta decir que hubo una agresión. Hay que establecer el daño, su gravedad, la incapacidad, las secuelas y la relación causal con la conducta atribuida. Los informes médicos legales cumplen un papel importante. En la violencia psicológica, su análisis puede ser más complejo porque no siempre hay una huella física visible. Allí cobra importancia los informes psicológicos, los mensajes, los testigos, la repetición de conductas que se han dado en la relación y el contexto de dominación o las amenazas que se han dado y la afectación real en la vida de la víctima. La prueba debe organizarse entonces en este caso con especial cuidado. Continuaremos con la seguridad y la libertad personal. Los delitos contra la seguridad y la libertad personal protegen la posibilidad de una persona de autodeterminarse y desplazarse
sin coacción ilegítima. La privación ilegal de libertad puede consistir en impedir que alguien salga de un lugar, trasladarlo contra su voluntad o mantenerlo bajo control. El secuestro se suele incorporar como una finalidad adicional, como exigir algo a cambio. La extorsión se va a centrar en la presión o la amenaza para obtener un beneficio. La desaparición forzada nos exige un análisis todavía más riguroso por la gravedad institucional y humana que implica. Para diferenciar estas figuras, necesitaremos revisar la duración, el medio empleado, la finalidad, quienes intervienen y la evidencia disponible en el caso. Con respecto a la evidencia y la cadena de custodia. En Derecho Penal 4, no basta conocer el nombre de los delitos. La clasificación debe apoyarse en evidencia. En el módulo 1 son frecuentes los informes médicos, los dictámenes periciales, las entrevistas, los testimonios, las cámaras, la ubicación del teléfono, los mensajes, los registros de llamadas y documentos del proceso. Pero la prueba no se usa de forma desordenada. Hay que preguntar si es pertinente, si es auténtica, si guarda relación con el hecho, si fue preservada correctamente y si se conecta con otras fuentes. La cadena de custodia es esencial para proteger la confiabilidad de la evidencia, especialmente cuando se trata de evidencia física o digital. Vamos a trabajar un caso hipotético, un caso integrador para explicar aquí en esta presentación de video. Apliquemos el método en un caso hipotético. Una persona es retenida contra su voluntad durante varias horas. Durante este tiempo recibe golpes y amenazas. Luego aparece con lesiones certificadas por un médico. El análisis no debe saltar de inmediato a una conclusión. Primero se separan los hechos: retención, golpes, amenazas, duración, sujetos y resultado. Después se identifican los posibles tipos como privación de libertad ilegal, lesiones personales y eventualmente otra figura si las amenazas buscaban un provecho o una conducta de la víctima. Luego se revisa la evidencia, si hay un informe médico, si hay testigos, mensajes, cámaras y declaraciones. Al final, se formula una hipótesis académica, no una sentencia. Para cerrar el contenido de este módulo, quiero dejar 3 ideas. La primera, la parte especial del derecho penal se estudia con método. No basta una etiqueta ni una impresión inicial. La segunda, que el bien jurídico protegido nos ayuda a ordenar la lectura y diferenciar delitos próximos. La tercera, que toda clasificación jurídico-penal debe apoyarse en hechos verificables, en la norma vigente y la evidencia pertinente. Con este módulo dejamos instalado la base para analizar figuras más complejas en los siguientes bloques que continúan. En el módulo 2 continuaremos con delitos contra la libertad e identidad sexual y los delitos patrimoniales.
les recomiendo revisar el documento escrito, contrastarlo con el Código Penal y volver sobre esta ruta de análisis en cada caso.